Esta noche en al sur de la frontera, cifras récord de detenciones de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. El título 42 sigue vigente por decisión temporal de un juez. Cada vez más colombianos buscan cruzar la peligrosa selva del Tapón del Darién para desplazarse hacia los Estados Unidos. Y cierran la frontera sur para ucranianos. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen nuevamente en una edición de Al Sur de la Frontera. Estamos listos para mostrarles a ustedes el panorama completo sobre la situación de los indocumentados y la migración ilegal hacia los Estados Unidos. Yo soy Roxana Webb y así les vamos a dar la bienvenida. Comenzamos contándoles que el título 42 no se derogará el 23 de mayo según decidió un juez federal, pero el fallo no es definitivo. El proceso sigue avanzando en cortes de Estados Unidos y el destino de esa medida sanitaria aún no se ha determinado. El título 42 no es una política de inmigración o una autoridad de inmigración, es una autoridad sanitaria. El plan de la administración Biden era derogar en mayo el título 42, una directriz sanitaria que permite la expulsión expedita de indocumentados en la frontera por razones de salud pública. Pero 22 estados se mostraron inconformes y a inicio de abril presentaron una demanda ante la cual el juez federal Robert Summerhays falló. Este tribunal debe conceder la moción de los estados demandantes para una orden de restricción temporal. Decisión con la cual se congela la derogatoria del título 42 que estaba prevista para mayo y que según la sección 265 del Código de Estados Unidos es una medida para suspender entradas e importaciones desde lugares designados para prevenir la propagación de enfermedades transmisibles. La abogada especialista en derecho migratorio Claudia Bernal explica que el fallo se refiere a una solicitud muy específica. Esta solicitud de medida cautelar, la primera que se resuelve, pero no nos olvidemos que es de naturaleza temporal. Y esto queda en efecto mientras que la demanda principal sigue con su curso. Entonces, todo es parte de un solo proceso, solamente que por ahora el juez federal ha dicho, un momentito, vamos a ver qué es lo que pasa. Sea lo que suceda, el 23 de mayo no se levantan las restricciones. Con lo que destaca que además del fallo temporal del juez, también sigue en curso la demanda presentada por los 22 estados, que debe seguir un proceso judicial normal y no tiene plazos definidos. Entonces es imposible saber cuánto tiempo más estará en vigencia el título 42. Laura Sepúlveda, Voz de América. Miren, se siguen estableciendo cifras récord de migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos y además señalan que el flujo migratorio hacia el norte persiste pese a la pandemia y a las mayores medidas de seguridad en esa zona. Con embarazo de 7 meses, esta madre salvadoreña cruzó la frontera acompañada de su pequeña hija. Nos tocó venir en un tren, casi no se puede ni respirar mucha gente. Nos tocó caminar por espinas, sin comer. Dormir en el suelo, así, en plástico. Con 220,000 encuentros de migrantes en la frontera sur, solo en el mes de marzo se establece una cifra récord mensual de aprehensiones por parte de aduanas y protección fronteriza. Yo estoy viajando por la pobreza, porque quiero estudiar y no tengo las facilidades. La motivación de migrar ha sido más fuerte que una pandemia y que los esfuerzos de fortalecer la seguridad en la línea limítrofe entre México y Estados Unidos, nos dicen los migrantes. Y quiero sacar adelante a mi madre porque ella tiene 6 años de estar enferma y padece de la columna. En el año fiscal 2022, las detenciones de migrantes venezolanos bajaron significativamente del promedio mensual de 17,000 a solo 4,000 en marzo. Los nicaragüenses aumentaron en un 75% con 16,000 aprehensiones, pero los cubanos se incrementaron en un 450% con más de 32,000 detenciones en marzo. Agentes han tenido más de 100 persecuciones con migrantes o drogas en las carreteras del sur de Texas. Mientras tanto, grupos de mujeres embarazadas y menores de edad no acompañados siguen cruzando hacia la Unión Americana a pesar de los esfuerzos del gobernador de Texas, Greg Abbott, para detener las incursiones migratorias masivas que él prevé tras el anuncio del presidente Joe Biden de poner fin a las expulsiones por el título 42. Sí, viene mal del pecho, así le digo que me decían, calle esa niña, me decían, cállale, tápele la boca, y entonces uno como madre sufre. Víctor Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Y las diferentes fronteras de Estados Unidos con México han experimentado en los últimos días un incremento en los flujos migratorios, en la que incluso se han visto panoramas en los que los migrantes arriesgan su vida con tal de cumplir el objetivo. Es el grito desesperado de ayuda por parte de un grupo de migrantes que estaba siendo arrastrado por las enfurecidas aguas del río Bravo cuando trataban de cruzar de esta manera a los Estados Unidos. El video, que se ha viralizado en las redes sociales, también muestra cómo las autoridades de la patrulla fronteriza buscan la manera de rescatarlos. Una situación que preocupa a los miembros de las diferentes organizaciones sociales que velan por los derechos de estas personas, pues aseguran que con tal de alcanzar el sueño americano se están enfrentando a un panorama en el que incluso pueden llegar hasta perder la vida. Eso es importante, la educación para la gente que está pensando migrar estos días en sus naciones de origen y en la ruta de tránsito, brindándoles información primero sobre los riesgos que van a enfrentar, cómo se ponen en peligro su integridad y la integridad de los familiares que los acompañan. Y lo otro es que ayuda de emergencia pueden encontrar en la ruta de tránsito de estos migrantes en las naciones por las cuales van a caminar hacia su objetivo final, que es la frontera con Estados Unidos. Situación que está llevando a que ciertos estados de los Estados Unidos, como Texas, analicen declarar inmediatamente una invasión en la frontera, en virtud de una disposición constitucional que les permitiría que las fuerzas de seguridad locales puedan detener a los migrantes en las fronteras y enviarlos de vuelta hasta México. Pues las alarmas están sonando y el tema migratorio es un tema controversial y que es manipulado políticamente dependiendo del interés del político de turno que lo quiere utilizar. Pero la constante en ese tema controversial es que quien paga los platos rotos y quien paga con el sacrificio de sus derechos, que pone en riesgo su integridad física y su posibilidad de enfrentarse a procesos legales donde se respete la ley, son los migrantes. Las cifras de migrantes que han llegado a los Estados Unidos entre las nacionalidades de Guatemala, Honduras, Venezuela, Nicaragua, El Salvador y Colombia superen ya los 400,000, solo en lo que va del año fiscal 2022. Sumado a eso, los cubanos ya sobrepasan los 46,000. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. Y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos dio a conocer la cantidad de guatemaltecos que fueron detenidos en marzo en la frontera sur. En total fueron 249.198 aprehensiones de migrantes. De esa cifra, 21.445 son guatemaltecos. Respecto a febrero, se aprecia un aumento en la llegada de connacionales, siendo del 17.12%, pues en dicho mes fueron 18.309. Solo en el primer trimestre de este año han sido detenidos 53.684 guatemaltecos. Mientras tanto, desde el año fiscal 2022, que arranca desde octubre del año pasado hasta marzo de este año, suman 114.852. Asimismo, en el primer trimestre de 2021 se detuvieron a 66.632 compatriotas. Por aparte, en marzo de 2022 llegaron 5.510 niños, niñas y adolescentes guatemaltecos sin la compañía de un adulto, siendo 639 más comparado con febrero. El pasado fin de semana, el Instituto Nacional de Migración de México reveló que del 1 de enero al 13 de abril se interceptaron a 115.379 migrantes. De esa cifra, 21.954 son guatemaltecos. Y Estados Unidos continúa expulsando migrantes. Vamos a hablar de los guatemaltecos en este programa al sur de la frontera porque les vamos a mostrar las cifras. Veamos. Estados Unidos deportó a Guatemala en 2021 a 17.806 personas, un 15,4% menos que 2020.
por la irregularidad de vuelos a causa de la pandemia. De esa cifra, 9.480 fueron hombres mayores de edad, 4.533 mujeres mayores de edad, 1.890 menores hombres acompañados, 1.807 menores mujeres acompañadas y por último, 96 menores de edad no acompañados. En total, ingresaron 184 vuelos, la mayoría procedentes de Arizona, Florida, Luisiana y Texas. Este recuento es de enero a diciembre de 2021, pero ahora concentrémonos en este año. El Instituto Guatemalteco de Migración reporta del 1 de enero al 11 de abril un total de 11.849 deportados, 6.454 fueron hombres y 3.149 mujeres, todos mayores de edad. A esta cifra se sumaron 2.185 menores acompañados y 61 menores de edad no acompañados. En esos 4 meses han ingresado 109 vuelos desde Estados Unidos. La mayoría de guatemaltecos deportados de Estados Unidos son originarios de Alta Verapaz, de Petén, San Marcos, Huehuetenango, Xela y Guatemala. En 2019 hubo un récord de deportaciones. Para este 2022 se espera que la cifra de retornados supere la del año pasado. En cámara, Mario Osorio informó para ustedes que Liberantes al sur de la frontera. Y las deportaciones son un cuento de nunca acabar. Cada semana llegan más grupos de personas a sus tierras. Quienes fueron expulsados, por ejemplo, desde México, son muchos guatemaltecos, ya sea por vía terrestre o también aérea. Les vamos a presentar las cifras de 2021 y 2022. ¿Sabe usted qué es una deportación? Es el proceso de expulsión de un extranjero por no cumplir con las leyes del país, principalmente si se trata de migrantes. En esta ocasión conoceremos las cifras oficiales que ofrece el Instituto Guatemalteco de Migración con relación a los guatemaltecos retornados vía terrestre desde México. Estos datos corresponden de enero a diciembre de 2021. Enero, 1.642, febrero 2.853, marzo 4.177, abril 3.532, mayo 4.420, junio 2.785, julio 3.190, agosto 2.886, septiembre 3.562, octubre 5.555, noviembre 4.323 y diciembre 2014. Esto da un total de 40.939 deportados vía terrestre desde México en 2021. El Instituto Guatemalteco de Migración dio a conocer la cifra de deportados por rango de edad. De 0 a 12 años fueron 1.935 personas retornadas. De 13 a 30 años fueron 29.327. De 31 a 60 años fueron 9.550. Y mayores de 61 años solamente se contabilizaron 127. Esta gráfica muestra que la mayoría de retornados son adolescentes y jóvenes adultos. Pero de enero a abril de 2022 también se han reportado deportaciones a través de 2 delegaciones. A Tecunumán llegaron 11.660 guatemaltecos. De esa cifra, 10.255 son mayores de edad y el resto menores, acompañados y no acompañados. De los que llegaron a El Carmen, 4 son hombres y una mujer. En total suman 11.665. Ahora hablemos de los guatemaltecos deportados vía aérea y veamos el comparativo entre 2021 y 2022. De los 4.775 deportados en todo el 2021, 2.361 fueron mayores de edad y 2.414 menores de edad. Los vuelos llegaron desde Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. En cambio, en los primeros 4 meses de 2022 ya suman 5.049 deportados. Quiere decir que para fin de año la cifra se podría disparar. Vamos a nuestra primera pausa, pero ya volvemos con más en Al Sur de la Frontera. Quédese con nosotros.
se empieza a vivir. Chicos y grandes se ven sonreír. Vamos todos para la playa. RCM nos acompaña. Con mis amigos de fiesta yo estaré. A mi familia y vecinos invitaré. De color vamos a pintar este verano hasta reventar. Dale color a tu verano con RSM. Bajo el sol y en la arena disfrutemos el calor y juntos compartiremos por todo El Salvador, alegría en cada rincón. Dale color. Dale color a tu verano con RSM. Bajo el sol y en la arena disfrutemos el calor y juntos compartiremos por todo El Salvador, alegría en cada rincón. Dale color. Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios. Muchas gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Es momento de saludar a nuestro colega Ernesto Cornejo. Él se encuentra precisamente en la frontera sur, entre los Estados Unidos y México, y le da cobertura a todo el fenómeno de la migración y, por supuesto, sus aristas. Vamos a saludarlo. Ernesto, sabemos que, pues, después de este tema del título 42, muchos están pendientes, ya que va a continuarse aplicando, pero también muchos migrantes quizás no lo sepan y van a llegar a la frontera. Tú, por cierto, tienes una historia para compartir con nosotros sobre un salvadoreño y su camino para llegar a los Estados Unidos a través del desierto. Buenas noches, bienvenido. Así es, buenas noches, Roxana, saludos a los amigos televidentes de Al Sur de la Frontera hasta El Salvador. En efecto, esta noche les vamos a estar contando los casos e historias de aquellos que han dejado sus países de origen en búsqueda de mejores oportunidades acá en los Estados Unidos. Iniciamos de inmediato con una información, y es que conocimos el caso justamente de un salvadoreño quien hace algunos años le tocó enfrentar uno de sus peores momentos a la hora de cruzar el desierto de Arizona. Aquí les presentamos más detalles. Aunque la travesía desde sus países de origen es peligrosa, los migrantes no dejan su propósito de llegar a los Estados Unidos. Durante el recorrido se ven inmersos a panoramas muy difíciles. Hay quienes hasta arriesgan su propia vida al cruzar por el desierto. Tal fue el caso de Abel León, de origen salvadoreño, quien asegura que los intensos rayos del sol y el frío extremo por las noches lo llevó a pensar que no cumpliría su objetivo. Empecé a sentir ese frío empezando la frontera y dije yo, ¿qué pasó aquí? Yo buscaba dónde estaba el sol, pero el sol se iba ocultando y empezamos la caminata y yo no aguantaba el frío ya, me estaba congelando. Lo que hacía es que caminaba junto a alguien y lo abrazaba, y cuando parábamos, porque caminábamos 2-3 horas, yo me iba a meter en medio porque no traía un suéter. Entonces, toda esa noche caminando, toda esa madrugada caminando, cuando eran las 6 de la mañana, habíamos varios que ya no aguantábamos el frío, y ya en el desierto hicimos una fogata para colocarnos ahí y calentarnos un poquito. Lo más lamentable es que los supuestos coyotes hoy por hoy pintan el panorama muy fácil, con tal de obtener las sumas de dinero ya establecidas. Pero ya conforme pasan los días, la realidad es otra. ¿Qué es lo que sucede? Los coyotes le dicen a uno, un día te vas a tardar, no lleves muchas cosas. Entonces viene uno, la inexperiencia por ser la primera vez, pues traíamos comida para un día nada más, traíamos algo poco. ¿Qué pasó? Estuvimos 3 días en el desierto. Pasamos 2 días aguantando hambre, acostados. Me recuerdo yo que estaba con ese primo mío que se llama Edward León, y ya el segundo día que nosotros no teníamos comida, vimos a ese muchacho comiéndose unas galletitas redondas, no sé cómo se llamaban, y nosotros nos quedábamos, se ven bien, me decía mi tío, nosotros como riéndonos, tratando de hallarle el lado amable, porque si uno se deprime te pega peor. Entonces me recuerdo también que para tomar agua, cuando se nos terminó, pasamos por un lugar y había como ganado. Alguien tenía ganado y pues ahí tomábamos agua de la que tomaban las vacas.
Esta, como otras experiencias más, lo llevaron para inspirarse a escribir un libro denominado Y pensé que había sufrido, donde cuenta el antes, durante y después de su llegada a Norteamérica. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. Ernesto y amigos televidentes, yo les voy a compartir de otro testimonio, pero este es de alguien que sobrevivió a una serie de suerte muy difícil en su camino para los Estados Unidos, también de forma ilegal. Yo hice un viaje para Estados Unidos y el tren me quitó los pies. El tren le quitó los pies. Pues para mí fue muy duro. A un costado de la carretera federal 45 que conduce de Chihuahua hacia Ciudad Juárez, encontramos los rieles de la línea del tren que utiliza Ferromex para llevar sus vagones de carga hasta la línea fronteriza entre México y los Estados Unidos. Ese tren que muchos le llaman la Bestia o el tren de la muerte, donde miles de migrantes han pasado por este lugar intentando llegar a la frontera entre México y los Estados Unidos para conseguir el sueño americano. Viene del sur, chirrian sus frenos, con su carga de rostros morenos, sobre el vagón, el corazón y sobre el lomo todo el deseo. La Bestia, el tren de la muerte, el tren asesino o la Bestia de hierro son nombres que se le han dado a este tren carguero que recorre la República Mexicana de sur a norte repleto de mercancías. Se estima que cada año un poco más de 400,000 migrantes utilizan este convoy de acero para avanzar en su camino hacia los Estados Unidos. La mayoría lo prefiere por tratarse de un medio gratuito que les permite recorrer todo México hasta las puertas del sueño americano. Sin embargo, su recorrido está lleno de peligros, ya que en su trayecto los migrantes sufren extorsiones, secuestros y, en el peor de los casos, caídas fatales. Precisamente vemos cómo ya está llegando el tren La Bestia. Acá lo podemos observar a mis espaldas. La Bestia, ruta de muerte, mutilas al que te enfrente. Según encargados del programa de rehabilitación física para México y América Central, cualquier descuido de los migrantes puede costarles la vida, a la vez que señalaron que cada año se atienden entre 20 y 25 casos nuevos de accidentes en los que los migrantes resultan mutilados por el tren, en donde se incluyen niños y mujeres, tal como lo indica nuestro compañero periodista Faustino Pérez, que sucedió con Anastasia, originaria del municipio de Cacaopera, departamento de Morazán, El Salvador. Llevaba en el bolso de su vida una alegría inmensa y también el entusiasmo de conquistar el sueño americano y cambiarle la vida a su familia. Sus piernas fueron cortadas por la destrozadora bestia conocida como ese tren de México. Creí que ya no iba a ver a mis hijas porque dejaba una niña de 9 meses y yo pienso que en qué he quedado, cómo voy a hacer para sacar adelante a esta bebé. Pero Dios es grande y aquí estoy. Afortunadamente Anastasia se encuentra junto a su familia, pero la mayoría de migrantes que son mutilados por la bestia permanecen en México mientras se recuperan o reciben una prótesis para luego continuar su camino hacia el norte. Este es el lugar hasta donde llegan los vagones de carga de Ferromex en este tren conocido como La Bestia, acá en Ciudad Juárez. Aquí es el punto donde las personas que ya llegaron pues logran bajar de los vagones, y es así como las personas llegan hasta el norte de la República Mexicana, se agarran ese ramal central desde la Ciudad de México en Lechería hasta acá a Ciudad Juárez, y este pues es el conocido tren La Bestia. Guarda tus hijos, vela el camino, que todos lleguen a su destino. Me bajaron del tren y ahí me golpearon pues y me quitaron todo y me pegaron un susto y le rogué pues
por mi vida y hasta que me soltaron. Y la verdad, con lo que me pasó aquí en Coahuila, ya me da miedo morir, pues no quiero quedar con una pata, sin una pata. ¿Venías en el tren? Sí, en el tren, sí. ¿Cómo es ese recorrido? Pues ese recorrido es peligroso, la verdad. ¿Cuál sería tu mensaje para los guatemaltecos que están viendo al sur de la frontera, tal vez en este momento intentando venirse, sin saber los peligros que se corren aquí? Sería bien que no se vengan porque estos tiempos está duro, pues difícil, hasta te pueden tirar abajo del tren. No les recomiendo estos caminos. La bestia, ruta de muerte. Aquí vemos que ya está cerrado. Hasta aquí pueden llegar las locomotoras de México y posteriormente del otro lado pues ya está Pacific Union, que son las locomotoras de los Estados Unidos, pero es precisamente en este lugar donde termina el tramo ferroviario del eje central de la República Mexicana. Este es un informe más para el sur de la frontera, desde este límite fronterizo entre México y los Estados Unidos. Omar Vázquez. Y seguimos con más información, y es que a inicios del mes de abril representantes de la Casa Blanca llegaron hasta Los Ángeles justamente para reunirse con los representantes de la comunidad latina acá en este condado. El objetivo principal es ver la participación que cada uno de ellos van a tener para la próxima Cumbre de las Américas a desarrollarse en el mes de junio. Altos funcionarios de la Casa Blanca sostuvieron una serie de reuniones en Washington, D.C. con miembros de la diáspora de algunos países latinoamericanos. El objetivo era darle seguimiento a temas que se habían abordado en el primer encuentro que se desarrolló en Los Ángeles, California. Con esto se busca recabar la información necesaria para canalizar la forma de mejorar el desarrollo de este sector en los Estados Unidos. Proyectos del corredor salvadoreño y también el corredor guatemalteco en la área de Maryland, Virginia y DC, que ya esos proyectos se están desarrollando a nivel local y que se busca el apoyo al nivel estatal para que se vaya a confirmar los proyectos en una capacidad oficial. Con eso dicho, aprovechamos también a invitar a nuestros colegas locales a la reunión con el Departamento de Estado, que con el señor Patrick Ventrell y también la señorita Laura Jiménez, nos reunimos con ellos y le dimos seguimiento, y también queremos más confirmación de nuestra parte y el rol que vamos a tener nosotros dentro de la cumbre. Donde queremos converger todas las naciones latinoamericanas y caribeñas para mostrar un poco lo que es cultura, lo que es la gastronomía, lo que son en los trabajos que más desarrollamos las comunidades. Sabemos que los hondureños en todo Estados Unidos y acá en la ciudad de Los Ángeles se han establecido y que trabajan en la cuestión de la construcción, el transporte, la cuestión de hotelería, y vemos pocos negocios hondureños que están dispersos por toda el área de Los Ángeles, pero estamos creciendo porque hace 20 años apenas había un restaurante. Promover mejores servicios públicos de salud y educación también fueron parte de esta reunión, sin dejar a un lado las oportunidades para las mujeres latinas y cómo tratar cuestiones migratorias. Creo que ahorita todos nos estamos despertando y ahorita se ha visto de una forma increíble cómo se ha incluido a la mujer, una mujer que estamos siendo como empoderadas en diferentes áreas, y yo creo que eso está marcando una diferencia. Mencionaba don Leoncio Vázquez el tema de la economía, de cómo apoyar a nuestros países, y yo creo que estas visitas que nosotros tuvimos en Washington han sido muy vitales. ¿Por qué? En primer lugar, porque fuimos escuchados de una forma increíble, una aceptación a cada tema que se expuso, y básicamente hacerles ver a ellos como autoridades en este gran país que nosotros estamos unidos. De acuerdo a lo establecido, se espera que la cumbre se desarrolle del 6 al 10 de junio. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. Ahora les cuento que los países de América Latina esperan reducir la migración ilegal hacia los Estados Unidos. Además, que ese país pueda favorecer a los millones de personas con una situación migratoria irregular. La subsecretaria de Estado adjunta de la Oficina de Población, Refugiados y Migración, Martha Jones,
Destacó los temas discutidos en la reunión ministerial de migración en Panamá para garantizar los derechos de las personas y disminuir el flujo de quienes viajan de forma irregular hacia Estados Unidos en la mayoría de los casos. El acuerdo fomenta la colaboración hacia nuestra responsabilidad compartida de garantizar que migración sea segura, ordenada y humana. Estamos cumpliendo nuestra promesa de promover una migración segura, ordenada y humana mediante la ampliación de las vías legales de protección y oportunidad en Estados Unidos. También habló de la importancia de apoyar a las comunidades de acogida y del trato humano que deben recibir los migrantes. Estamos trabajando para reforzar apoyo internacional a las iniciativas de estabilización que apoyan a las comunidades de acogida que son más afectadas por la migración irregular y los desplazamientos forzados. También trabajaremos para aumentar el acceso a la protección de los refugiados y los solicitantes de asilo a través de la asistencia humanitaria y también ofreciendo vías legales para la migración. Además, reiteran que para evitar la migración, los países deben trabajar por el bienestar de sus ciudadanos, erradicando las causas que provocan que las personas busquen oportunidades fuera de sus fronteras. Requiere un esfuerzo a más largo plazo para abordar las causas fundamentales que motivan la migración irregular, mejorando las oportunidades económicas y la seguridad, combatiendo la corrupción y mejorando la gobernabilidad democrática para que los países de la región respondan mejor a las necesidades de sus ciudadanos. Esto es una antesala ante la próxima Cumbre de las Américas que se desarrollará en junio en Los Ángeles, donde Estados Unidos busca lograr con los países de América Latina un acuerdo firme sobre la migración. Bueno, Roxana y amigos televidentes, es parte de la información que se ha generado acá en los Estados Unidos. La invitación está hecha para el próximo fin de semana que nos pueda sintonizar en punto de las 8:30 por la señal de Canal 12, donde les estaremos presentando más información relacionada a temas de migración. Retorno la señal hasta los estudios principales. Un fuerte abrazo. Gracias, Ernesto, por compartir con nosotros de estas notas que pues has logrado recabar durante estos días. Muchas gracias, Ernesto. Buenas noches. Vamos a la pausa. Nosotros ya regresamos con más en Al Sur de la Frontera. Quédese con Canal 12. El 12 va con vos. Contarles que la Cancillería salvadoreña ha posibilitado un proceso de reclutamiento de más compatriotas para trabajar de manera temporal en el extranjero. Les tenemos la nota. Ronald González es estudiante y uno de los cientos de jóvenes que aspiran a una oportunidad de empleo en los Estados Unidos. Es primera vez que viajará al país norteamericano cumpliendo el sueño de trabajar y aportar un ingreso económico más a su familia. ¿Nervios? Muchos. Y pues muy feliz, la verdad. Agradecido con Dios por la oportunidad que se me está brindando y confiando en que todo me salga muy bien. ¿Es primera vez que viajas hacia Estados Unidos? Sí. Es que muchos nervios, la verdad.
Como él, hay más aspirantes que tuvieron una entrevista previa a su salida hacia los Estados Unidos. La mayoría irá de 4 a 8 meses para realizar trabajos en áreas de cocina, limpieza, servicio al cliente, en hoteles, restaurantes, deportes, jardinería y otros. Agradecido, ¿verdad? Agradecido a todo lo que está involucrado en esto, ¿verdad? Por darnos esa oportunidad y pues contento. Pues con mucha expectativa debido a que es una buena oportunidad y me parece bastante bien que a través del gobierno se generen ese tipo de oportunidades. ¿Es primera vez que va a viajar? No, sería segunda vez. Pues bastante bien, de mucho conocimiento, una nueva experiencia, conocer una nueva cultura, conocer nuevas personas, bastante bien. Una parte, una oportunidad porque se nos da a los jóvenes como principio quizás también motivado a tener quizás el primer empleo. ¿Qué dice tu familia al respecto? Contenta también. ¿Vos contento en tu casa? También, contento de ellos. Okay. Todo el apoyo que siempre. ¿Y tú cómo te sientes en este momento? Alegre, un poco nervioso también. Pero... Desde el 2020 hasta la fecha, USAID contabiliza más de 2.200 empleos con visas temporales en 16 diferentes estados. Alrededor de 1.400 empresas han abierto oportunidades en la nación norteamericana. Estamos realmente entusiasmados con esta venida a El Salvador. He estado estudiando español por 7 años, he estado en otras áreas donde habla hispana como en Cancún. Y nuestros hoteles, los Omni Resorts, son hoteles que son completamente de familia, abiertos. Así que realmente estamos buscando a estas 500 personas que nos puedan ayudar a nosotros. Estamos aquí para ofrecer empleos en 2 sectores principales. Uno va a ser en el campo de la hotelería y turismo y la otra en jardinería, tanto para el área oeste como este de los Estados Unidos. Este programa entre el gobierno de los Estados Unidos y El Salvador busca evitar la migración irregular. Esto se traduce en apoyo económico y desarrollo local para los países del Triángulo Norte. Dani Guarita, Noticiero Hechos. Y Gustavo Juárez, la historia de un retornado a Guatemala después de, escucha usted, 34 años de vivir en los Estados Unidos, tiempo en el que pudo, pues, obviamente, desarrollarse en diferentes actividades laborales, conocer amigos, a su pareja y tener 3 hijos. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, su vida dio un giro luego de no prestar importancia para buscar su ciudadanía. Su nombre es Gustavo Adolfo Juárez. Tenía 15 años cuando decidió emigrar de forma irregular a los Estados Unidos con destino a California. Sí, yo viví 34 años en California, una decisión que se tomó pues, saliendo del tercero básico, iniciativa propia. No quise seguir estudiando aquí, no me parecía la carrera militar y me dirigí pues, a aventurar a Estados Unidos sin saber que tenía que dar mucho tiempo. No sentía motivación por el estudio, así que emigrar fue su mejor opción. Estando en Norteamérica, de inmediato buscó trabajo para ayudar a su familia en Guatemala y poder establecer un hogar. Sí, pues fui empleado, primero empecé en un restaurante en un restaurante lavando platos, después pasé a ser cocinero, de cocinero agarré otro empleo en un hospital de convalecientes. Ajá. Y ahí trabajé 3 años. Después trabajé para una empresa de parqueo. Ahí duré casi como 12 años trabajé para esa empresa. Así fueron pasando los años y los trabajos. También fue conociendo amigos, incluso conoció a su esposa, con quien tuvo 3 hijos. Correcto, sí tengo 3 hijos en Estados Unidos. Todos mis hijos son nacidos allá. Aquí en Guatemala no tengo hijos. De hecho, para regresar un poco, fue una trayectoria que pues yo reportaba mis impuestos, ¿verdad? Fui un buen contribuyente al país. Y pues de hecho el haber obtenido mi residencia en el 89, obtuve mi residencia por la amnistía que se dio con el señor Ronald Reagan,
pues pude obtener mi permiso de trabajo y empezar a viajar a Guatemala ya con mi residencia. Aquí da inicio lo que al paso del tiempo fue un error por falta de interés. Tuvo su permiso de trabajo, sin embargo, nunca hizo trámites para buscar la ciudadanía. Otros amigos lo hacían, pero él nunca lo vio necesario. Error que le costaría muy caro, ya que en 2009 fue retornado a Guatemala, viéndose separado de su familia y dejando atrás amigos, casa, trabajo y tanto año vivido. 2009 me removieron mis papeles, fui deportado a Guatemala en el 2009, me volví a regresar y en el 2012 ya, por título ya no quise volver a regresar a Estados Unidos. Ahorita ya voy a cumplir 10 años de estar aquí, en julio cumplo los 10 años, y pues una experiencia pues de venir a experimentar en mi país, y creo que, estoy completamente seguro que pues ha sido un logro bastante importante poder armar una organización con los compañeros. ¿Fue grande el impacto al momento de saber que dejaba Estados Unidos y tenía que separarse de su familia? Muy complicado porque se rompe la unidad familiar del vínculo que existió por mucho tiempo, ¿verdad? Ser la fuente de entrada de soporte para la familia, pero igual creo que fue una experiencia vivida y pues, como digo, me siento contento de estar en mi país también, y de poder venir a aportar un poco a mi país. Actualmente integra junto a otros amigos retornados una asociación que brinda asistencia a personas que al igual que él son expulsadas de los Estados Unidos. Así es, correcto. Nosotros soy fundador de una asociación que se llama Asociación de Retornados Guatemaltecos. Con mucha dignidad lo hacemos y pues hemos tenido muchos logros, ¿verdad? Que pues ahorita estamos en algunos trámites ahí de poder legalizar algún ingreso de nuevo a migración, pero es cosa de tiempo, ¿verdad? Pero siempre seguimos en la lucha de poder apoyar a nuestros connacionales. Tenemos el expertise, ¿verdad? De poder sensibilizar a nuestra población. Es una población que se va a formar en Guatemala de retornados, ver qué podemos hacer por el país, ¿verdad? Porque realmente nosotros como sociedad civil no podemos solucionar problemas del Estado ni del gobierno. Y son muchas las historias que se conocen de ese tipo, que tienen muchos años de permanecer en los Estados Unidos, que hay posibilidades de ordenar su estatus migratorio, pero o por falta de conocimiento o no lo sé, no se realizan estos procedimientos. Y la problemática sigue avanzando y sin tener alguna respuesta. Los migrantes de países como Cuba, Brasil, Haití y otros centroamericanos continúan sufriendo abusos en el país que les sirve como tránsito para llegar a los Estados Unidos. Por ello, defensores de derechos humanos piden a las autoridades de gobierno mayor atención y apoyo para detener estas acciones que llaman inhumanas. La problemática no cesa en Honduras, un país que se ha convertido en un mal anfitrión de los migrantes que utilizan el territorio como tránsito para alcanzar el sueño americano, ya que los abusos y la violencia son constantes. A pesar de las denuncias por parte de varios sectores, aún no se ha podido controlar este flagelo que parece incrementar cada vez más. Falta de presencia en Danlí, en Trojes específicamente sobre la atención que deben de dar a los migrantes irregulares. Muchas veces la migración irregular es estigmatizada, es criminalizada incluso, ¿verdad? Y penalizada muchas veces en el caso de Honduras con sanciones administrativas y la retención de estas personas en esos centros de migrantes que tampoco tienen las condiciones para atender a las personas. Entonces se han identificado bastantes grupos vulnerables, entre ellos adultos mayores, personas con discapacidad, bueno, niños, niñas, mujeres embarazadas y bastantes personas de la población LGTBI también que están migrando y que son parte de ese tránsito. Estos defensores de derechos humanos aseguran que se debe ya flexibilizar las medidas contra los migrantes que no ven al país como un lugar para vivir, lo cual no genera un daño, sino todo lo contrario, son ellos los que padecen la falta de humanidad que se está reflejando como sociedad. Yo creo que debemos de flexibilizarnos un poco, solidarizarnos un poco para que a nuestros migrantes hondureños allá no les toque que vivir una tortura de esta misma
misma naturaleza. Cuando nosotros decimos que debemos de ser un poco flexibles y solidarios, es darle la oportunidad a cada uno de los que van, porque esa gente no viene a quedarse al país, esa gente lo que ocupa el territorio es como de tránsito, nada más, como nuestros hermanos hondureños que van para el norte, que pasan Guatemala, que pasan todo México. Ante esta situación que se ha vuelto incontrolable, organizaciones nacionales e internacionales han solicitado a Honduras que declare una emergencia humanitaria de forma inmediata. Con las imágenes de Freddy Espinal para Impacto BTV les informó Janet Flores. Y un nicaragüense murió en su intento por llegar a los Estados Unidos. Un nicaragüense de 39 años de edad, identificado como René Francisco, fue asesinado este lunes en Tapachula, México, luego de recibir 2 impactos de bala en su cuerpo, uno de ellos en la frente. Al parecer fueron propinados por 2 sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta, quienes interceptaron el paso al connacional que trabajaba en ese país en una carnicería. El hecho, según han informado las autoridades, se dio en la 33 calle Poniente entre la 6ª y 8ª Norte, en la colonia 5 de febrero. Sobre los hechos, se dio a conocer que alrededor de las 7:20 de la mañana, reportaron al centro de emergencia el hallazgo de una persona que presentaba 2 impactos de bala. A ese sitio llegó una mujer de 26 años de edad de nacionalidad salvadoreña, quien dijo ser la pareja sentimental del hoy occiso. Explicó que en el momento que ocurrió el suceso, el hombre se dirigía a la carnicería. En el lugar se localizaron 5 casquillos de calibre 45. El personal de servicios periciales de atención a migrantes informaron que han dado inicio a las investigaciones para dar con el paradero de los presuntos sicarios. María Esther Ordóñez, Acción 10. Vamos a una nueva pausa, ya volvemos. El mundo se ha vuelto tan pequeño que cabe en la palma de tu mano. En la escuela RSM te ofrecemos las modalidades para lograrlo. Inscríbete y elige modalidad presencial o virtual para estudiar nuestros diplomados, posgrados y talleres con prácticas en set de televisión y cabina de radio reales. Tenemos los horarios, tenemos las herramientas. Tú tienes el talento. Que nada te detenga. Inscríbete ya en la Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o escríbenos al 7697-1258 y visita nuestro sitio web www.escuelarsm.com. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Tras escuchar que Washington cesará en mayo la expulsión expedita de indocumentados en la frontera por motivos de salud pública, aunque esto ya cambió, pero bien muchos no lo saben y cada vez son más los colombianos que buscan cruzar la peligrosa selva del Tapón del Darién para desplazarse hacia los Estados Unidos. Bueno, mi motivo principal por el que estoy aquí en este punto ahora es tratar de emigrar para México y como para la frontera de México con Estados Unidos, porque la verdad pues tanta problemática aquí en el país. Por estas razones, el colombiano Carlos Saavedra tomó la decisión de cruzar la selva del Tapón del Darién, un paso temido por los millones de migrantes sin la debida documentación que buscan migrar a Estados Unidos. La idea mía es salir del país para encontrar una estabilidad económica. Sandra Julio, secretaria de gobierno de Acandí, un municipio fronterizo con Panamá, que es la puerta al Darién, afirma que el tránsito de colombianos por esta ruta es inusual. Esto es un fenómeno extraño y digamos que es muy nuevo a lo que a nosotros nos ha tocado vivir. También el fenómeno del flujo migratorio de venezolanos tampoco era tan alto y de un tiempo para acá ha ido como en alza. Freddy Marín, concejal de Necoclí, municipio al noroeste de Colombia y paso obligatorio para los migrantes que viajan hacia Estados Unidos desde Sudamérica, dice que el flujo de personas de diferentes nacionalidades se incrementará en los próximos meses. Se han salido colombianos, póngale unos 5 o 6 semanales. Más de 2.500 migrantes han cruzado la selva del Darién en lo corrido 2022, según las autoridades, las cuales prevén que esta cifra se triplique con la terminación del título 42. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y en Colombia, migrantes venezolanos denuncian a través de las redes sociales que cada vez se les hace más difícil alquilar una vivienda, aunque cuenten con plena documentación. Jair Díaz con el reporte. No están dejando arrendar aquí la gente en Colombia a ninguno. Venezolanos lo están sacando, no sé por qué. No han puesto problemas ni nada. Yo me tocó mudarme para Ureña. Él es Alfredo Vargas, un venezolano que narra el calvario de alquilar una vivienda en Colombia. Por esto pide al gobierno colombiano la adopción de medidas que garanticen el derecho a una vivienda digna. Hay mucha gente que viene buena a trabajar, a luchar. Según la plataforma de coordinación integral para refugiados y migrantes R4V, el 63% de los venezolanos en Colombia realiza un contrato verbal de arrendamiento por falta de documentos legales. Nos pedían un montón de permisos, un aval de que de un colombiano, pues, ¿cómo si estábamos llegando? Según denuncian estos ciudadanos, los actos de xenofobia son notorios a la hora de arrendar un inmueble. Hemos intentado buscar arriendo en muchas zonas de Medellín. Dormimos 2 días en la estación del metro. Para la ONG Save the Children Colombia, las alarmas están encendidas por la falta de vivienda a población migrante, ya que crece el riesgo para los menores de edad. En esa trayectoria de poder sobrevivir, pues impide condiciones serenas, tranquilas y protegidas para que los niños aprendan. Según el R4V, el 43% de los venezolanos que han llegado a Colombia indicó dormir en la calle. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Y Cuba instó a Washington a acelerar la tramitación de visas para migrantes cubanos desde la embajada estadounidense en La Habana. El intercambio ocurrió durante una reunión de alto nivel en Washington. Tras la reanudación de los diálogos migratorios entre Estados Unidos y Cuba, Washington aspira a cumplir con los compromisos de larga data, entre ellos la emisión anual de al menos 20.000 visas de inmigrantes para cubanos desde la embajada estadounidense en La Habana. Tenemos el compromiso de hacerlo y estamos trabajando hacia cumplimiento, y eso traería más servicios consulares desde la embajada en los meses que vienen. Así lo afirmó la subsecretaria de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Emily Mendrala. Y así reaccionó el gobierno cubano a través de un tuit del canciller de ese país. Cuba insiste en obligación del gobierno de Estados Unidos de garantizar emisión en La Habana de 20.000 visas anuales a cubanos para emigrar a ese país. No existe justificación para mantener interrumpido ese servicio en Cuba y obligar a viajar a Guyana al aspirante a emigrar. Según el Departamento de Estado, Washington abordó la emisión de estas visas que serían otorgadas, y citamos, de manera limitada a partir de mayo. Las conversaciones entre los dos países generaron críticas entre legisladores republicanos, que consideran que más allá de acuerdos migratorios, la Casa Blanca otorgaría concesiones y legitimidad al gobierno comunista. Desde sus inicios, la administración Biden ha dicho que mantiene bajo revisión la política hacia Cuba y se ha mostrado a favor de incrementar su personal diplomático en La Habana. Jorge Agobián, Voz de América. Y con el inicio del plan Unidos por Ucrania, la frontera sur ya no será una opción de ingreso a Estados Unidos para los ucranianos que huyen de la guerra tras la invasión rusa. Estas familias ucranianas llegaron a Tijuana el 25 de abril, justo cuando iniciaba el programa Unidos por Ucrania, implementado por la administración Biden. Consiste en iniciar el proceso vía internet desde Europa. Significa que ya no podrán entrar por el puerto de El Chaparral en San Diego, California, como hicieron miles de ucranianos desde que empezó la invasión. Mediante este plan, pueden permanecer en Estados Unidos durante 2 años si cumplen con una serie de requisitos. Hay ya organizaciones en la Ciudad de México de ucranianos, de los que estaban aquí en Tijuana, para avisarles que ya no vayan a Tijuana, porque ya está cerrada la garita. Fue una dura sorpresa para Tania y los demás que ya tenían los arreglos para entrar a Estados Unidos por México. Hasta ayer, la única alternativa para muchos de los desplazados por la guerra. Por favor, ayúdenos. Estamos aquí por la guerra. Estamos cansados. Esta unidad deportiva en Tijuana albergó a miles durante horas o días mientras los recibían en las garitas. Gente como Anja, que esperó apenas mediodía en la frontera tras un largo recorrido internacional. Para ella fue un alivio, a pesar de las 13 horas de vuelo, pues atrás quedaron las atrocidades que vio en Kiev. En Ucrania, los bombardeos, el pánico. Los rusos hicieron cosas terribles a la gente. Los voluntarios norteamericanos que dirigen este albergue piden dejen entrar a quienes ya estaban en tránsito o no se enteraron antes del Unidos por Ucrania.
Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Nosotros así nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Feliz noche. Hasta el próximo domingo.